vamos a dar gracias al Señor por este hermoso día. Good morning, my brothers and sisters. We are going to give thanks to the Lord for this blessed day, Por permitirnos estar aquí delante de su presencia. for allowing us to be here today in His presence. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande y hacedor de maravilla y tu palabra tiene poder. We thank you, Father, because you are great and you're glorious and your word has a lot of power, Lord. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y hacedor de maravilla. We thank you, Lord, because you're great and you're wonderful and you're glorious, Lord. Te damos gracias por nuestras familias, We thank you for our families, por nuestros hijos, for our children, por los alimentos que nos das todos los días, for the food you provide for us every day, Lord, por el aire, for the air that we la lluvia, breathe, las estrellas. for the stars, for the rain. Te damos gracias, Señor, porque no hay palabra como agradecerte por lo que haces, cosas maravillosas para tus hijos. We thank you, Father, because there's not any words that we can use to thank you for the blessings that you have placed upon us, Lord. Te damos gracias, Señor, por nuestros pastores de nuestra iglesia. We thank you, Father, for the pastors of our church. Te damos gracias, Señor, por cada hermano aquí presente y ausente que no pudo venir en esta hermosa mañana. We thank you, Father, for all our brothers and sisters that are present and for those that are not here today that couldn't make it this morning. Vamos a orar, hermano. Padre, Father, aquí estamos reunidos en esta hermosa mañana we are all here in this blessed morning, Lord, para transmitir ese mensaje que tú has puesto en nuestros corazones para cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. to minister the message that you have put in my heart so that everyone here may receive your word. Que seas tú, Señor de señores y Rey de reyes, que tomes For it to be you, Lord, King of kings, control de cada mensaje que va a salir de nuestros labios. for it to be you, Father, King of kings, to take control of everything that's going to leave our lips today. Y te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, And I ask you, Father, in the name of your Son, Jesus Christ, que le abra los ojos de entendimiento a cada hermano aquí presente, that you may open everyone's eyes so they may be able to understand and receive, para que ese mensaje que tú nos has puesto en nuestros corazones, para que ellos puedan comprender y entender lo que realmente tú quieres decirnos. so the message that you have placed in my heart, so that they may be able to understand, process to what their need is, Father God. Y en el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, amén. amen. El mensaje del día de hoy se titula El temor a Dios. The message today is titled The Fear of God. Veamos qué nos dice las Escrituras en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. So let's go into the scriptures, Ecclesiastes 12:13. El versículo de Eclesiastes 12:13 dice su palabra: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el de todo del hombre. Ecclesiastes 12:13, the version I'm reading is the New Living Translation. It states, "Fear God and keep His commandments, because this is man's all." El ser humano busca ser atendido por Dios, su Creador, y encontrar
descanso para su alma. Por eso Jesucristo, comprendiendo esta necesidad humana, en su primer curso enseñó que son bienaventurados o felices los pobres de espíritus. The human being seeks to be attended by God, his creator, and find rest for his soul. For that reason, Jesus Christ, understanding this human need in his first course, taught that the poor in spirit are blessed or happy. En Mateo capítulo 5, 3 dice su palabra. Let's go to Matthew 5:3, please. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Indicando o revelando su dependencia de Dios, porque cuando más necesite a su Creador, más va a recurrir a Él, formándolo parte de la parte del reino de los cielos. Es decir, primero busca el reino de los cielos y su justicia, dejando el resto de las cosas a las añadiduras de Dios. Amen. Indicating or revealing his dependence on God, because the more he needs his Creator, the more he will turn to him as part of the kingdom of heaven. That is, he seeks first the kingdom of heaven and his justice, leaving the rest of the things to the additions of God. Amen. En Mateo 6:33 dice su palabra. Matthew 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need. Amen. Thank you, Jesus. Jesús mismo sabía que Dios, que lo había enviado a buscar y salvar lo que estaba perdido, también buscaba y ponía su mirada de atención en aquel que era pobre y humilde de espíritu, que temblara a su palabra. Jesus himself knew that God, who had sent him to seek and save what was lost, was also seeking and paying attention to those who was poor and humble in spirit and who trembled at his word. Amen. Veamos qué nos dice en su palabra en Isaías 66, 2:5. Let's go to Isaiah 66, 2 through 5. Pues mi mano, la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, pero los que sacrifican toros son como los que matan hombres, los que ofrecen corderos son como los que desnucan perros, los que presentan ofrendas de granos son como los que ofrecen sangre de cerdo, y los que queman ofrenda de incienso son como los que adoran ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Versículo 4. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen, porque nadie respondió cuando llamé. Cuando hablé, nadie escuchó, mas me hicieron lo que me ofende y adoptaron por lo que no me agrada. Versículo 5. Escuchen las palabras del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Así dicen sus hermanos que los odian y los excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado, para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán los avergonzados. Isaiah 6, 2 through 5. My hands have made both heaven and earth. They and everything in them are mine. I, the Lord, have spoken. I will bless those who have humble and contrite hearts,
who tremble at my word. But those who choose their own ways, delighting in their detestable sins, will not have their offering accepted. When such people sacrifice a bull, it is no more acceptable than a human sacrifice. When they sacrifice a lamb, it's as though they had sacrificed a dog. When they bring an offering of grain, they might as well offer the blood of a pig. When they burn frankincense, I hope I said that right, it's as if they have blessed an idol. I will send them great trouble, all the things they feared. For when I called, they did not answer. Lord, forgive us. When I spoke, they did not listen. They deliberately sinned before my very eyes and chose to do what they know I despise. Hear this message from the Lord, all you who tremble at his words. Your own people hate you and throw you out for being loyal to my name. Let the Lord be honored. They scoff. Be joyful in him, but they will be put to shame. Amen. Amen. Para obedecerle, el temor es conocido como miedo, espanto, pánico, terror, susto, etc. Pero en el linaje de Dios o bíblico tiene otro significado y el cual debemos practicar. Veámoslo en Génesis 3:7-10. To obey. Fear is known as being scared of something or someone, is known as fright, panic, terror, etc. But in the biblical lineage or lineage of God, it has another meaning, and it is one that we would practice. Génesis 3:7-10. Let's go to Genesis 3:7-10, please. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor, Dios caminando en el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Versículo 10. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Genesis 3:7-10. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden and in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." Cuando Eva y Adán transgredieron la orden de su Creador, se vieron desnudos y se escondieron, cubriéndose con las hojas de higo, y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, donde paseaba. Dios, el Omnipotente, conociendo lo que había sucedido, llamó y pidió cuenta sobre el hecho a Adán, buscando que confesara, y éste respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. When Adam and Eve transgressed the order of their Creator, they saw themselves naked and hid by covering themselves with the fig leaves and hiding themselves from the presence of God among the trees of the garden where God the Omnipotent walked, knowing what it had happened. He called and asked Adam about the fact, seeking to confess, and he replied, "I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid." Tal vez esta actitud se está repitiendo en nuestras vidas, o en la vida de cada uno de nosotros. Adán tuvo remordimiento y vergüenza que le generó miedo y espanto
por lo que hizo. Reconoció haber quebrantado una orden, pero no se hizo cargo ni se responsabiliza de su acto, sino buscó y señaló una culpable por su desobediencia o caída de su estado de santidad. Maybe this attitude is repeating itself in your life. Adam and Eve, representing remorse and shame that generated fear and fright for what he did, acknowledged having broken an order, but did not take charge or take responsibility for their actions, but instead, he looked and pointed out another to be guilty and covered his disobedience or fall from his state of sanctification. Este es el miedo que no nos deja ser felices. Somos contendientes y pecaminosos por falta de Dios. Tenemos la nobleza de escuchar a nuestras concupiscencias. Culpamos a nuestra debilidad, vicios o defectos por la paz y el gozo que nos faltó. Porque no somos bienaventurados y creemos que somos humildes de espíritu. Son nuestros miedos consecuencias de las cosas que hemos hecho, o es miedo a hacer lo malo. La Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, y nuestros conflictos internos psicológicos que piden descanso emocional y psíquico al espíritu y al cuerpo para no hacer visibles los síntomas de enfermedades, provocando pánico, miedo y espanto a morir que genera sus miedos. Is this the fear that does not let us be happy? Are we contenders and sinful for feeling God? Do we have the ability to listen to our concupiscence? Is that right? Thank you. Do we blame our weaknesses or defects for the peace and joy that we lack? Why are we not blessed if we believe that we are humble in spirit? Are our fears consequences of the things we have done? Or is it afraid to do bad? The Bible says that the soul that sins, that one will die. The internal and psychological conflicts that ask for emotional rest to the spirit and body make visible the symptoms of disease, panic, fear, and dread. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 39, versículo 9. Let's go to Genesis 39:9, please. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Genesis 39:9. There is none greater than I in this house, and he has served nothing for me except you, because you are his wife. How then would I do this great evil and sin against God? El pecado trae como consecuencia separación de la presencia de Dios. Sin results in separation from the presence of God. Veamos qué nos dice en Génesis 3:24. Genesis, let's head to, please, Genesis 3:24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Genesis 3:24. After he drove the man out, he placed on the east side of the garden an Eden cherubim, and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to
the tree. Cuando aprendemos a temer a Dios, como es el caso de José, que su temor estuvo fundado o generado en Jehová, Dios, vamos a lograr ser victoriosos sobre el mal con nuestros actos diarios. La Biblia dice que Dios estuvo con él en Egipto y por eso fue bendecido. When we learn to fear God, as it is the case of Joseph, that his fear was founded or generated in Jehovah God, we will achieve victorious over evil with our daily acts. The Bible says that God was with him in Egypt, and that is why he was very blessed. Veamos qué dice en Génesis capítulo 39, versículo 2. Let's read Genesis 39:2, please. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. The Lord was with Joseph, so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. Cuando aprendemos a temer a Dios, como es el caso de José, que su temor estuvo fundado o generado en Jehová Dios, vamos a lograr ser victoriosos sobre el mal con nuestros actos diarios. La Biblia dice que Dios estuvo con él en Egipto y por eso fue bendecido. For his conduct, with which he gained the confidence to Potiphar. Thank you, Jesus. I was praying for that one. His master, who appointed him steward of his house. We do not forget that Joseph was handsome in his face and of great appearance, which motivated his employer's wife to put his eyes on him, to the extreme point of asking for her to sleep with her. Joseph, aware of his responsibility in that place, and not by chance, but by God's will. Amen. Génesis 45:5. Let's read Genesis 45:5. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Genesis 45:5. And now, do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Amen. Fue rotundo al negarse a tal requerimiento de lascivia, porque el fornicare y ella adulteraría. Es así como Satanás no descansa en tentarnos hasta derribarnos. Esta mujer insistió diariamente en su propósito de lograr que José se acostara con ella, pero asistido de su decisión de no caer al pecado, usé su dominio propio y fue determinante su negativa, que un día tuvo que huir desnudo dejando su ropa en manos de la mujer. It was resounding to refuse such a requirement of lavishness, because it would make him a fornicator and her an adulteress. This is how Satan does not rest in tempting us, just to knock us down. This woman insisted daily on her purpose of getting Joseph to sleep with her. But assisted by her decision not to fall into sin, assisted by his decision to not fall into sin, he used his self-control, and his refusal was determined that one day he had to flee naked, leaving his clothes in the hands of the woman.
José fue acusado de intento de violación por abuso de confianza y fue puesto en prisión por su patrón. El delito no fue ceder al acoso persistente por abuso de autoridad de la mujer de su amo, basado en el temor de Dios. Joseph was accused of attempted rape for breach of trust and was put in prison by his employer. The crime was not to give in to persistent harassment for abuse of authority by the wife of his master based on the fear of God. Veamos qué nos dice Proverbio capítulo 8:13. Let's read Proverbs 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. Perverse speech. Todo el que se diga ser hijo de Dios tiene que demostrar o evidenciar con su conducta su nueva vida en el camino del bien, actuando siempre en el temor hacia el Todopoderoso. Everyone who claims to be a child of God must demonstrate it with his conduct, his new life in the way of good, always acting with fear towards the Almighty. ¿En qué consiste el temer a Dios? What is the fear of God? Veámonos en Génesis capítulo 13, versículo 14. Let's read Genesis 6:13 through 14. En el versículo 13 dice su palabra, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. El versículo 14. Constrúyete un arca de madera, haz un compartimiento y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Genesis 6:13 to 14. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. Veamos qué nos dice en Hebreo capítulo 11, versículo 7. Now let's read Hebrews 11:7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hebrews 11:7. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, thank you, Jesus, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Amen. Veamos qué nos dice en Filipenses versículo 2:12. Let's read Philippians 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Philippians 2:12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Amen. Thank you, Jesus. Temer a Dios no es tener pánico al castigo cuando obramos, sino prevenir o evitar ese castigo, anticipando con nuestra obediencia el obrar bien para no sufrir las consecuencias o efectos provocando por nuestras disciplinas o indiferencias al Dios Santo y Justo. Amen.
To fear God is not to panic when we act, but to prevent or avoid that punishment by anticipating with our obedience, doing good so as not to suffer the consequences or effects provoked by our discipline or indifference to the holy and just God. Amén. Veamos qué lo dice el Salmo 145. Please read Psalms 145, 19. Psalm 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá sin mismo el clamor de ellos y los salvará. Psalm 145, 19. He fulfills the desire of those who fear him. He hears their cry and saves them. Amen. Hallelujah. Es urgente la necesidad de temer a Dios. El que se dice ser cristiano y hace cosas indebidas, no respetar ni reverenciar su nombre, está en riesgo de no amar ni servir a Cristo Jesús, ni tampoco esperar su venida, porque ha caído de la gracia del Altísimo y se ha ensuciado en anatemos, vive bajo maldición y juicio del pecado. The need to fear God is urgent. He who claims to be a Christian and does improper things by not respecting or reverencing his name is at risk of not loving or serving Christ Jesus, nor waiting for his coming, because he has fallen for the grace of the highest and has become dirty in anathema. Live under curse and judgment of sin. Veamos qué nos dice en 1 Corintios capítulo 16 versículo 22. 1 Corinthians 16:22. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. 1 Corinthians 16:22. If anyone does not love the Lord, let that person be cursed. Come, Lord. ¿Tú quieres ver milagros de Dios y los respetas? ¿Quieres beneficios y no ajustas tu conducta a la voluntad de Dios? You who want to see miracles of God, do you respect Him? Do you want benefits and do not adjust your behavior to God's will? Veamos qué nos dice en Génesis 39:9. ¿Quieres beneficio y no ajustas tu conducta a la voluntad de Dios? No vayas a ser sanado con tus gritos, ni le exijas que seas ahora. Tu deseo solo cumple en obediencia y respeto para que tu temor a Dios tenga resultado cuando hayas logrado comunión con Él. Amen. I'll repeat these again. You who want to see miracles of God, do you respect Him? Do you want benefits and do not adjust your behaviors to God's will? Do not play to be healed with your screams or demands that it be now your desire. Only comply in obedience and respect so that your fear of God has results when you have achieved communion with Him. Amen.
Veamos qué nos dice 2 en Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 Corinthians 7:1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. 2 Corinthians 7:1. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of our reverence for God. Hallelujah. He aquí, vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por tanto, el que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, temiendo a Dios, alejándose de toda contaminación, porque la preciosa y grande promesa de Dios no son para todos, sino para los santos. Behold, I come quickly, says the Lord, and my reward with me to reward each one according to his work. So he who is unjust, still unjust, and he who is clean, let him be unclean still. And he who is righteous, practice justice still. And he who is holy, sanctify himself still. Fearing God, moving away from all contamination, because the precious and great promises of God are not for all, but for the saints. Amen. Veamos qué nos dice Apocalipsis, versículo 22, capítulo 22, versículo 11. Deja que el malo siga siendo el mal y que el vil siga enveleciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Revelations 22:11. Let the one who is doing harm continue to do harm. Let the one who is vile continue to be vile. Let the one who is righteous continue to live righteously. Let the one who is holy continue to be holy. Amen. Santificación es nuestra necesidad urgente para ver cumplidas las promesas de Dios. Amen. Sanctification is urgent. It's our urgent need to see the promises of God's fulfillment. Veamos qué nos dice Hechos, capítulo 9, versículo 31. Let's read Acts 9:31, please. La iglesia primitiva también vivió los resultados y beneficios de hacer las cosas con temor, y los creyentes fueron edificados en madurez, y mientras se multiplicaban se fortalecían en el Espíritu Santo, ganando su desarrollo espiritual por la palabra. Acts 9:31. Then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Amen. Veamos qué dice su palabra en Job, capítulo 28, versículo 12 al 28. Salmo 145, 18, versículo 19. Let's read Psalms 145, 18 through 19. Otra gran promesa con bendición en esta vida es que Jehová está atento al clamor de sus hijos y cumplirá el deseo de nuestro corazón cuando le tenemos respeto y obediencia a no hacer lo malo.
Another great promise with a blessing in this life is that Jehovah is attentive to the cry of his children and will fulfill the desire of our heart when we have respect and obedience not to do wrong. Amen. Veamos en Job capítulo 28, versículo 12, 28. Let's go to Job 28:12. Pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Versículo 28. Y dijo a los mortales: teme al Señor, eso es sabiduría, apártate del mal, eso es discernimiento. Amen. Job 28:12. But where can wisdom be found? And he said to the human race. Job 28:28. The fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Amen. Para quienes queremos tener sabiduría, tenemos que tomar buenas decisiones. Tenemos que aceptar que solamente la tendremos a medida de que vayamos practicando el temor a Dios en nuestras vidas, es decir, no haciendo lo malo. Debemos decidir bien como resultado de tener sabiduría para discernir y obrar bien, apartarnos del mal y dejar de practicar el pecado. Nos califica de inteligente en nuestra forma de actuar para bien. For those of us who want to have wisdom, we have to make good decisions. We have to accept that we will only have it as we practice the fear of God in our lives. That is, not doing the wrong thing. We must decide well as a result of having wisdom to discern and act well away from evil and stop practicing sin qualities and stop practicing sin qualifies us as intelligent on our way of acting for good. Vemos que nos dice Proverbios capítulo 15, versículo 33. Proverbs 15:33. El temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Proverbs 15:33. Wisdom's instructions is to fear the Lord, and humility comes before honor. Amen. Veamos qué nos dice a medida que vayamos ejerciendo el temor a Dios, iremos predicando o proclamando con sabiduría, porque la actitud de temer a Dios nos irá enseñando y guiando para bien, sin llegar a jactarnos de tener sabiduría, porque quien la tiene debe actuar con humildad. As we exercise the fear of God, we will be preaching and proclaiming with wisdom, because the attitude of having God will teach us and guide us for good without boasting about having wisdom, because whoever has it should act with humility. Amen. Amén. Veamos qué nos dice el Salmo 119, versículo 161. Let's read Psalm 119, 161. Gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se asombra ante tu palabra. Amen. Rulers persecute me without cause, but my heart trembles at your word. Hallelujah. Amén. La mejor decisión que tomamos en este tiempo como hijos de Dios
será tomar en cuenta y valorar con respeto la palabra, obedeciendo, siendo hacedores. Esta actitud nos haga responsables de estudiar los dichos de Dios. The best decision we make at this time as children of God will be to take into account and value with respect the word obeying or being doers. This attitude makes us responsible for studying and saying of God. Amen. Amén. Veamos qué nos dice en Tesalonicenses capítulo 2, 15, 17. 2 Thessalonians 2:15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta le hemos transmitido. Versículo 17. Los animé y les fortalezca el corazón para que tanto en palabras como en otros hagan todo lo que sea bueno. I'm going to be reading 2 Thessalonians 2:15 and then 2 Thessalonians 2:17. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. 17. Encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. Amen. Si la palabra es viva y eficaz, espada de dos filos, y más genera en nosotros el temor de no engañar ni ofender a Dios, por eso debemos retenerla como corresponde y obrando y evidenciando con nuestras obras que seguimos la sana doctrina que dijo en las Escrituras Cristo Jesús. If the word is alive, effective, two-edged sword, and more, it generates in us the fear of not deceiving or offending God. So we must retain it as appropriate by working and evidencing with our works that we follow the sound doctrine that Jesus said in the scriptures. El pecado siempre obstaculiza nuestra visión. Por tanto, si queremos ver a Dios, debemos obedecerlo y renunciar al pecado. Vivir con santidad y armonía con nuestros hermanos y los que nos rodean, y aún los que se encuentran lejos. Una buena relación con Dios conduce a una buena relación con la comunidad del amado prójimo en todo el mundo. Cuando vivimos en sometimiento a Dios, su santidad fluye en nosotros y tenemos paz con Dios y con los demás. Amén y amén. That's the English version. Oh, I'm sorry. Sin always hinders our vision. So if we want to see God, we must obey and renounce sin. Live with holiness and in harmony with our brothers and those around us, and even those who are far away. A good relationship with God leads to a good relationship with the community of the beloved, neighbor throughout the world. When we live in submission to God, His holiness flows in us, and we have peace with God and with others. Amen.